palabra del Señor. Aleluya. En el libro de Ezequiel 37. Su nombre sea la gloria. Ezequiel, profetas mayores. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, nos preparamos para el martes. El martes tenemos un culto de amigos y de celo en la iglesia. Y es poderoso lo que Dios va a hacer. Amén. Mañana hay ensayo, los adoradores y los músicos. El pastor viene al ensayo. Y empezamos a las 6 de la tarde. Amén. 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 Pero mire que no son y dígame amén. Amén. Sí, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Tenemos cosas que ensayar. Tenemos que hacer el ensayo del martes. Tenemos que hacer el ensayo del jueves. Y tenemos que hacer el ensayo de los dos cultos del domingo mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermano, entiéndalo. Hace mucho que yo quería que yo viniera al ensayo. Pues yo ya venía al ensayo. Pero eso sí, ellos van a ensayar. Pero a ver, Ezequiel 37, aquí conmigo la palabra de Dios, eso es una luz. A su nombre. Ezequiel 37, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo también digo amén. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Entonces él me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré, alabado sea Dios, tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Alabado sea Dios. Así que profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí que había un temblor grande, y los huesos empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso. Y miré y vi los tendones sobre ellos, y subió la carne, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre su pie un ejército grande en extremo. Y luego me dijo el Señor: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y son del todo destruidos. Por lo tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabré que yo soy Jehová, el que habla, y el que hizo, y el que dice estas cosas.
Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Queremos ser hacedores de tu palabra. No solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Siéntese un momentito. Quiero ministrarle esta palabra esta mañana. Es una mañana hermosa que Dios ha preparado para que le adoremos, para que glorifiquemos su nombre. Y cuando hablamos de este texto bíblico del libro de Ezequiel 37, es un tema bastante predicado, es un tema increíblemente abordado, pero Dios me ha dado un título para esta predicación de esta mañana. Y yo quiero hablarle de Dios que restaura. Díganle que está a su lado, tenemos un Dios. Tenemos un Dios que restaura. A su nombre sea la gloria. Cuando nosotros vemos esta profecía del profeta Ezequiel, Ezequiel es uno de los profetas mayores que vivió unos 3 siglos antes de la venida de Cristo en Israel. Ezequiel junto con Isaías son de los profetas que más hablaron sobre la venida del Mesías. Pero lo que me llama la atención es el tiempo histórico bíblico en el que Dios levanta como profeta a Ezequiel. Usted sabe, cuando usted es profeta, usted tiene un manto de parte de Dios. Cuando las cosas están buenas, cualquiera es profeta. Cuando las cosas están en orden, cualquiera es pastor. Cualquiera es evangelista cuando todo está bajo control, ¿verdad que sí? Porque si todo está bajo control, bueno, pues el don fluye más fácil. Pero el tiempo histórico donde a Ezequiel le tocó ministrar al pueblo de Israel era un tiempo peligroso. Israel estaba bajo cautiverio del imperio babilónico. Glorificado sea Dios. Y esto si esto no fuera poco, también los babilonios habían sacado al pueblo de Israel de su tierra y no estaban en territorio israelí. Estaban a orillas de un río llamado el río Quebar. Es un río en Mesopotamia que está lejos de la tierra prometida que Dios juró que le iba a dar a sus padres. Así que el pueblo de Israel tenía 4 características que yo quiero ejemplificarlas en esta mañana. La primera que tenían era que era un pueblo que estaba totalmente dividido. Cuando en ese tiempo un rey gobernaba sobre otro reino y destronaba la monarquía anterior, ese rey destruía las fuerzas de seguridad del país. El ejército era abolido, la monarquía era abolida y pasaban a ser esclavos, glorificado sea Dios, de ese nuevo reinado que estaba dominando sobre ellos. Y cuando hablamos de Nabucodonosor, Nabucodonosor tenía una forma diferente, histórica, de subyugar a los pueblos, porque Nabucodonosor no solamente conquistaba, sino que Nabucodonosor exterminaba todas las cabezas principales de las familias importantes de gobierno. Quiere decir que Nabucodonosor tomaba la casa real y los mataba a todos. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Así que el pueblo de Israel está no solamente desunido, sino que está sin fuerza. Estamos hablando de un grupo de gente que ya no tienen ejército, ya no tienen cómo defenderse. Esta gente estaba a la suerte de lo que Dios quisiera. No tenía ningún tipo de fuerza, no tenía ningún tipo de unidad. Pero por si esto no fuera poco, por la desobediencia que ellos habían hecho, porque ellos fueron los que provocaron esta destrucción. Todas las cosas que pasaban en Israel eran provocadas por ellos, porque cada vez que el pueblo de Dios desobedece su palabra, cada vez que el pueblo de Israel desobedecía su palabra, desobedecía a los profetas, desobedecía la voz de Dios, entonces Dios era provocado a juicio. Usted se va a encontrar en la Biblia que cada vez que el pueblo se rebelaba y se inclinaba ante Baal, ante Acera o ante cualquier dios extraño, Dios era provocado a ira. Hay un rey, alabado sea Dios,
que provocó a ir a mucho a Dios, donde podemos ver este ejemplo de lo que es en la consecuencia de provocar a Dios. Y Roboam, cada vez que provocaba a Dios, lo hacía con la intención de molestar. Entonces el pueblo de Israel estaba cautivo en este tiempo de Ezequiel y estaba deportado de su tierra, y lo estaba por haber desobedecido a Dios. Y es que cuando nosotros desobedecemos a Dios, las consecuencias son funestas generalmente. Las consecuencias son destructivas. Las puertas espirituales de bendición se cierran. La puerta de la salud se estanca. Alaba lo que Dios está aquí. La puerta de la prosperidad que viene de Dios se estanca porque estamos en desobediencia. Entonces el pueblo de Israel, que estaba a orillas del río Quebar, no solamente estaba desunido y no solamente le faltaban fuerzas, sino que no tenían la presencia y la cobertura del Señor que lo cubría a ellos. Ese manto de protección, ese manto de cobertura no estaba sobre el pueblo de Dios. Entonces ellos estaban sin fuerza, sin unidad, y también estaban sin Dios. Porque es que cuando tú estás en pecado, tú sientes que el Espíritu Santo no te respalda. Tú sientes que cuando tú oras, alabado sea Dios, no sé si a usted le ha pasado, cuando uno ofende a Dios o quebranta su palabra, hay un sentimiento interno que tú te tiras de rodillas y tú como que no escuchas que nadie te está oyendo. Es como que tú estás hablando solo. Esas oraciones no suben. Bueno, pues el pueblo de Dios no tenía la cobertura de Dios. Y por si esto fuera poco, dice la palabra que aparte de no tener la cobertura, no tenían el disfrute del Espíritu Santo. Recuerden que en los tiempos antes de Cristo, el Espíritu Santo no habitaba en los corazones de la gente, sino que venía sobre ellos al momento de profetizar. Quiere decir que al estar carente de la presencia del Espíritu Santo, entonces el pueblo de Dios, la profecía escaseaba. Dios no hablaba en los tiempos de Ezequiel. Los profetas y la escuela de los profetas que habían en Israel estaban mudos. Los profetas estaban destruidos. Alaba lo que Dios sigue en el mismo lugar. Los profetas estaban desesperados. El templo de Dios en los tiempos de Nabucodonosor, estamos hablando de la primera destrucción del templo. Usted está aquí. Quiere decir que el sitio de adoración a Dios estaba en ruina, cogiendo fuego. Se había destruido la casa de Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía estos 4 problemas juntos al mismo tiempo. No tenían unidad entre ellos, no tenían fuerza entre ellos, no tenían la cobertura de Dios y tampoco tenían el favor del Espíritu Santo. Cuando usted se encuentra con un sancocho como ese, bueno, pues la cosa es peligrosa, porque ya a usted no le queda otra cosa que no sea pedir clemencia. Pastor, ¿cómo pedir clemencia? Sí, porque a veces nosotros estamos en los caminos de Dios, y los caminos de Dios son tan especiales que si usted se descuida con su intimidad con Dios, de buena primera usted se ve en estas 4 situaciones y lo que le toca es pedirle clemencia a Dios. Estos son los tiempos donde la gente vive de la clemencia de Dios, porque al no estar en la obediencia que Dios demanda de nuestra vida, nosotros estamos atentos a la misericordia, a la clemencia, a la bondad de Dios. Puedo decir que no fueron destruidos el pueblo de Israel por la misericordia de Dios. Porque Nabucodonosor tenía también una costumbre, y por eso fue conocido en la historia, y era porque era un exterminador de pueblos. Cuando él subyugaba una ciudad de gente enemiga y él veía que la población no lo aceptaba, él tomaba la decisión de exterminar un pueblo. ¿Qué pasaba por la cabeza de Nabucodonosor en este tiempo? Que no exterminó el pueblo de Israel. La misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Era la misericordia de Dios. Conmigo. Era la misericordia de Dios que lo había hecho a ellos mantenerse vivo. Era la misericordia de Dios. Y yo creo que debe haber un momento donde nosotros nos cansemos de vivir de las misericordias. Guarde la pierna que no bendiga suave. Pastor, ¿y cómo dejar de vivir de las misericordias? Claro, el que vive de las misericordias
misericordia significa dádiva. El que vive de la misericordia es porque tiene una vida de pecado activa y no puede demandarle nada al cielo, porque el que tiene situación de pecado en su vida no puede demandarle a Dios bendiciones, porque eso es ilegal espiritualmente hablando. Usted no puede pedir lo que usted no da. Usted no puede obtener de Dios lo que usted no paga un precio primero. Alábalo. Es como el hombre que se dedica a beber todo el día y cuando se le pasa la borrachera quiere ir a la iglesia en la mañana y le pide perdón y misericordia a Dios, y Dios le da la comida del día, pero el lunes volvemos a la bebida. ¿Aló? Tiene que haber un momento donde la gente se canse de ese estilo de vida raro, de esa forma de vivir una vida de no consecuencias frente a Dios. Bueno, pues el pueblo de Israel estaba pasando por un problema grave, y Dios tiene la costumbre muchas veces de llevarnos a lo profundo del suelo, porque hay gente que Dios tiene que llevarlo al suelo, hay gente que Dios tiene que llevarlo a lo profundo del pozo, hay gente que Dios tiene que caquearlo bien, alabado sea su nombre, porque son gente de dura servicio. Varón, congrégate, varona, congrégate. Ah, no, yo no puedo. No tiene tiempo para Dios. Cuando estaba vago, que estaba vaga, sí tenía tiempo. Ahora que yo estoy ocupado, ahora yo no puedo. Pues Dios tiene que caquearme y quitarle el trabajo. Una de las oraciones que yo estoy haciendo en este tiempo es: Señor, quítale la bendición a todo aquel que no valora tu bendición. Si usted no valora lo que Dios le dio, pues que Dios te lo quite, y volvemos al principio. Y es que Dios tiene que meterte en el principio. A su nombre. El pueblo de Israel, después de muchas bendiciones de parte de Dios, porque cuando estaban en la guerra con Nabucodonosor, los israelitas eran arrogantes. Y Nabucodonosor le mandaba avisar y le decía: ríndanse, porque ustedes no tienen ejército para enfrentarme a mí. Ustedes no tienen armas para enfrentarme a mí. Y por si esto fuera poco, su Dios me mandó a castigarle. Ay, a su nombre sea la gloria. Porque a veces Dios que manda las cosas sobre nosotros para ver si en algún momento a orilla del río te arrepientes. Y dice: no, pero yo tengo que salir de esto. Yo tengo que dejar esto. Tengo que empezar a creerle más a Dios. El pueblo de Israel estaba a orilla del río Quebar. Y la palabra Quebar es una palabra hebrea que tiene doble significado. Significa caminar junto al grande y significa sendero de la mente. El pueblo de Israel, mientras estaba en ese cautiverio ahí, asentado bajo ese río, en una ladera, empezaban a caminar a la orilla del río, llorando y lamentándose. Y yo me imagino las voces que corren en las aguas del río de ese tiempo. Las voces de la gente diciéndole: Señor, ¿y dónde tú estás? Porque así que nosotros decimos cuando estamos metidos a lo hondo de la piscina. Mientras usted estaba en la orilla disfrutando las aguas, todo estaba bien. Pero después que la ola te metía para adentro, entonces tú dices: Jehová, ¿y dónde tú estás? Y empiezan las lágrimas. Sigo para. Y empiezan las lágrimas. Y empieza el moqueo. Y el que no iba a la iglesia, va a la iglesia. Y el que no oraba, ahora se silencio. Alaba lo que Dios está en el mismo lugar. Y el que nunca iba al altar, ahora está tirado en el altar. Oh, gloria a Dios. Y es que cuando tú caminas bajo el sendero del Quebar, el quebrantamiento te llega, porque el Espíritu Santo, contrario a lo que muchos predicadores están diciendo hoy en día, el Espíritu Santo, su primera función es quebrantar la carne que nosotros tenemos altiva,
romper el pensamiento, esas estructuras que no nos dejan avanzar. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y el segundo, no menos importante, glorificar a Cristo en nuestra vida. Pastor, ¿y cómo el Espíritu glorifica a Dios en nuestra vida? A través de las lágrimas que tiene que soltar, en el proceso que Dios te mete, en ese camino junto al río. Dios quebranta lo que tú no querías, alabado sea Dios, renuncia, Dios lo rompe. Y es que Dios tiene la habilidad de romper cosas que usted creía que son fuertes. El hombre, cuando es fuerte, que se ve sano, es arrogante porque tiene músculo. Pero Dios te da una enfermedad que te rompe. Cuando tú tienes plata en una cuenta, en un banco, tú te sientes seguro, te sientes confortable, te sientes poderoso, como me dice mi hermano, anda poderoso. Pero Dios provoca una situación financiera que te rompe, y la cuenta que tú tenías ahora te notifican por alguacil, porque la deuda subió y tú no tienes para pagarla. Dios rompe. Y es que el Espíritu Santo tiene la habilidad de romper los muros de las murallas que impide que Él entre en nuestra ciudad. ¿No lo sabía? Aleluya. Hay cosas que yo no entiendo. Una de ellas es cómo la gente crea murallas para que Dios no entre. Iglesia, ¿quién puede detener la mano poderosa de Dios? Puede detenerla el barro, puede detenerle el acero, puede detenerla las aguas, puede detenerla la arrogancia de los hombres. ¿Qué puede detener la mano poderosa de Dios cuando quiere obrar en una vida? Ciertamente nada puede detener la mano de Dios. Y el pueblo de Israel estaba ya quebrantado. Era tanta las lágrimas y el sufrimiento, porque después de tú haber conocido la opulencia de Dios, mire, después que usted conoce lo bueno que es servirle a Dios, y que de buena primera usted por su cabeza loca, eso no pasa en el río, usted como tiene la cabeza loca, no valoró los momentos buenos que el Espíritu Santo te daba. Bueno, pues cuando los momentos llegan, la añoranza castiga nuestra mente, y esos espíritus y esos pensamientos llegan y te dicen: ¿te acuerdas cómo tú estabas cuando tú le servías a Dios? Cuando andabas en integridad. Así es. Y el pensamiento trae con él el llanto. Gloria a Dios. Esa añoranza trae el llanto y empezamos a quejarnos. Creo que debemos darle gracias a Dios porque Él es un Padre. Porque Dios no resiste el corazón arrepentido. Ay, alabado sea su nombre. El corazón contrito Dios no lo rechaza. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a orar, empezaron a quejarse, a caminar junto al río, orando, buscando la presencia de Dios en arrepentimiento. Y Dios activó el hombre profético para el tiempo. Dios activa a Ezequiel. Y Ezequiel empieza a caminar, porque los hombres de Dios caminan, aunque sean las dificultades, caminan con el grande. ¿Dónde está la gente que camina con el grande en el río? Ay, alabado si tú aquí. ¿Dónde está la gente que camina con Dios? Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las cosas se vean duras, tú caminas con el grande. Dice la palabra que en una de esas caminatas Ezequiel fue activado proféticamente y el Espíritu Santo vino sobre Ezequiel, y el Señor, hablando a Ezequiel, le dijo: hijo de hombre, alabado sea Dios, la mano de Jehová vino sobre él junto al río, y el Espíritu lo llevó frente a un valle de huesos grandes. Una visión loca. Y yo me imagino los ojos de Ezequiel: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Creo que los únicos huesos que yo he visto en toda mi vida, lo he visto en 2 ocasiones. En la universidad, en una práctica de forense que teníamos, llevaron una osamenta, y la otra vez la vi en un cementerio. Pero yo me imagino a Ezequiel viendo un valle de huesos grandes, y el Señor diciéndole: hijo de hombre, pueden vivir nuevamente tus huesos. Ezequiel miraba y dice la palabra que él lo vio y sabía que estaban secos y en gran manera. Me habla del tiempo, tenía mucho tiempo ahí seco.
Mucho tiempo en la presencia de Dios. Hay gente que anda con los huesos secos. Gente seca. Alaba lo que Dios está aquí. Gente seca en la presencia de Dios. Lo que pasa es que los huesos secos de lo que ejemplifica Ezequiel no era un valle en la realidad, en la carne, no era algo tangible que tú pudieras tocar y palpar. Era una visión espiritual. Ezequiel estaba viendo una condición espiritual de un pueblo que se había apartado de Dios. Porque cuando nos apartamos de Dios, estamos secos. La palabra dice que si no estamos con Él, nada nosotros podemos hacer. Si no estamos conectados a Él, usted no tiene nada. Usted puede tener mucha plata, pero si usted no está conectado con Dios, no tiene nada. Usted puede tener buena salud, pero esa salud no sirve de nada si Dios no la cubre. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico, teórico y de cualquier carrera, pero si eso no está acompañado con el temor de Dios, eso no le sirve de nada. A veces estamos como los huesos secos, estamos polvorientos espiritualmente. Y en una ocasión Jesús, hablando con los fariseos y los saduceos, le describió una condición espiritual y le dijo: ustedes que andan bonitos, buena palabra, en buen dominicano, ustedes que están bien bonitos, bien arregladitos, ustedes por dentro están llenos de hueso y huesos secos. Es una condición espiritual. Ezequiel vio una condición de un pueblo, pero Dios fue movido por esa condición. Escuche esto, porque la regeneración de Dios es tan increíble, alabado sea su nombre, que Dios ve nuestra condición y es movido a misericordia. Y cuando la misericordia de Dios se activa a favor de nosotros, glorificado sea Dios. Dios interviene, porque Dios siempre va a querer ayudarte. Mire, Dios es la única deidad que es diferente a todo Baal y todo demonio, porque se interesa por nuestro bienestar. Israel nunca entendió que los Baales y Aseres, los demonios que ellos servían, no les interesaba su bienestar, sino una adoración, porque se alimentaban de una adoración profana. Pero Dios, aparte de que le adoramos, Dios siente la necesidad que nosotros tenemos y Él suple nuestras necesidades. Es que usted no tiene un Dios sordo. Esto no es un Dios que tiene oreja y no escucha, que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla. Al Dios que yo le sirvo es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios poderoso, que está sentado, alabado sea Dios, en un plano sempiterno. Y Dios habla al profeta y le dice la condición del pueblo, pero también con la condición, porque eso es lo que me gusta de los profetas de verdad, no del espíritu profético que se mueve en este tiempo. Porque ahora los profetas son profetas de bondades. Usted me excusa, tal vez yo sea algo tradicional. Los profetas de este tiempo son profetas sin proceso. No conozco un profeta bíblico que no haya tenido un proceso de parte de Dios. Los profetas que estamos viendo ahora, que tanto daño le hacen a la iglesia, son profetas de la bendición. Son profetas de la apariencia. Pastor, ¿cómo así? Claro. Si te ven que tú estás bien bonito, ellos deducen que te está yendo bien. Y la profecía va encaminada a subir tu ego. Son los profetas de la cuenta, los profetas de la casa, de la jipeta, a su nombre. Son los profetas de las multitudes. Si saben que tú tienes ministerio, Dios te va a usar para multitudes. Dios te saca a las naciones. Las naciones son Europa y Estados Unidos, nunca Haití ni África. Al parecer no son naciones esas, son solares, tierras malditas. Pero los profetas de estos tiempos son profetas que no conocen a Dios, porque el profeta real primero habla de la condición que tú tienes. Lo primero que Ezequiel vio fue la condición del pueblo.
Él vio que estaban muertos, que estaban secos en gran manera, que estaban desunidos, que no tenían fuerza, que no tenían la cobertura de Dios y que les faltaba el Espíritu Santo. Ezequiel vio proféticamente la condición de 4 puntos espirituales del pueblo de Israel. Pero Ezequiel no era un profeta de la acusación, porque ese es otro tipo de profeta de este tiempo, los profetas de la acusación. Si tú no te parece a lo que yo digo, bueno, pues yo declaro juicio sobre ti. Eso es un carnal. No sé si usted lo ha visto igual que yo. A fulano ese no es de Dios. Los profetas de la acusación tienen una lupa espiritual que pueden ver lo que usted no ve. Porque usó esa chaqueta, ese muchacho no tiene santidad. No me parece como yo me visto, está en la carne. Son los profetas en misericordia que no conocen la misericordia de Dios. Pero estamos hablando de un profeta, de los profetas mayores de la palabra de Dios. Y después de ver la condición, Dios da la medicina, porque así es que Dios obra. Dios no te pasa el paño tan caliente, está tibio. Él te muestra la condición que tú tienes. Entonces, ¿cuál es la condición que yo tengo? La que tú sabes. Ponga su manito en su corazón ahí donde usted está y háblele a su corazón y dígale: corazón, abra su boca y declare: corazón, esa puerta que tú tienes cerrada ahí adentro, donde está escondido lo que te avergüenza, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hablar contigo. Ahora póngale la mano a la bendición que está al lado suya y dígale: bendición. Tú eres la bendición que Dios me ha puesto en esta mañana. Deja que Dios abra esa puerta. Bendición, no sea fuerte, no sea duro de cerviz. Abre la puerta y deja que el Espíritu Santo trabaje. Denle un aplauso al Señor. Usted sabe, mi amado, hay que dejar que Dios hable. Y es que cuando nosotros vemos un profeta, el que conoce a Dios de una vez se le enfría el corazón, porque sabe de qué Dios te va a hablar. Por eso es que también a los profetas no les gusta profetizar, en este tiempo a mí. Y yo también necesito ser ministrado cada vez que viene un profeta a la iglesia entera, menos al pastor. Oh, pero son raros. Son tipos raros que me oran a mí. Nunca nadie acuerdo. Pues yo también necesito escuchar. Cuando escuchamos la voz de un profeta, sabemos de que Dios nos va a hablar. A su nombre. Así que el pueblo de Dios, después que Ezequiel le dijo la situación espiritual que ellos tenían, entonces Dios le da la medicina. Y dice la palabra de Dios que Dios, hablando con ellos, le dice: y yo pondré tendones sobre vosotros. Y dice Ezequiel: y yo miré y profeticé y vi que los tendones se unían sobre los huesos. Pastor, ¿qué significan los tendones en la Biblia? Los tendones significan unidad. Ezequiel está frente a una multitud hablando y Ezequiel le está diciendo: yo voy a hacer crecer la unidad entre ustedes. Porque lo primero que necesita un pueblo para poder crecer y avanzar es la unidad. Si no somos uno en Cristo, no tenemos nada. Podemos tener muchos teólogos, muchos profesionales, gente de ministerio, pero si cada quien está por su lado, no tenemos unidad. Dios no puede manifestarse donde no está la unidad. Y es que la unidad es una atmósfera que hace que cada quien se involucre con su talento, con lo que Dios me ha dado. Yo aporto al cuerpo. Y como dice la palabra, el cuerpo de Cristo es un cuerpo donde uno es cabeza, otros son brazos, otros son hombros, otros son extremidades, pero todos funcionan en una unidad de concepto. Quiere decir que Ezequiel le está diciendo a ellos: la unidad que se había roto entre ustedes, que fue lo primero que se rompió para que la tiniebla se metiera, porque cuando rompemos la unidad, el diablo se mete.
Cuando usted rompe la alianza, usted empieza a despreocuparse de las cosas de Dios. Yo no me involucro en la iglesia. Ese ministerio, yo no me involucro en ese ministerio. No, yo soy de caballero. Yo soy de adoración. Pero ¿qué te necesito? No, yo no me involucro. Cuando empezamos a romper el vínculo, el diablo empieza a meterse. Porque empezamos a dejar de ser uno para empezar a ser individuales. Y los individuales son gente que no pueden ser guiadas por Dios. Porque los individuales son los que crean las divisiones en cualquier grupo humano. Son aquellos que dividen, son aquellos que distorsionan. El pueblo de Israel cayó en cautiverio porque gente importante de aquellos tiempos conspiraron contra su propio pueblo, apoyando a través de espías a los espías de Nabucodonosor en detrimento del pueblo de Dios. Históricamente se ha comprobado que muchos de los profetas de esa época eran vendidos a Nabucodonosor y recibían plata de él para que profetizaran en contra de lo que Dios decía. Y es que cuando no estamos unidos, hay siempre gente y profetas que vienen, parecen de Dios, pero no lo son. Porque la profecía que dan al pueblo es para dividir. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Son gente que hablan con el espíritu de división en la boca. Dile al que está a tu lado, ten cuidado con la profecía que tú andas oyendo. Por eso es que hay que ser celoso. Usted no puede estar comiendo de todos los platos espirituales. Yo no voy para allí que hay un movimiento, pues vámonos para allí. Hay otra iglesia allí que hay un profeta, pues vamos para allá. Usted está comiendo de todos los platos, entonces después usted quiere traer su división aquí. Eso no pasa en el río, programa de informativo. Háganlo si usted puede. Son profetas de la carne. Profetas que hablan en contra de su iglesia y del orden de su iglesia. El lugar donde paradójicamente Dios los ha bendecido y Dios los ha hecho crecer. Son el blanco. Voy a seguir con esta prédica, pero Dios no va a ayudar. Son el blanco de sus maquinaciones, porque el profeta que está desconectado con Dios, el profeta es como una computadora, entiéndalo así. El profeta recibe la revelación de tres formas diferentes. La primera revelación del profeta viene de su carne, de lo que siente. Yo siento y profetizo de lo que siento. Son profetas almáticos. El profeta almático no profetiza de parte de Dios, sino profetiza de lo que él cree que está bien o está mal, dependiendo de su propio concepto y de su propio patrón de pensamiento. De eso él profetiza y habla. El profeta también es influenciado a través del ánimo por otra fuente espiritual que los profetas están expuestos. Alaba que Dios está aquí. La segunda fuente de inspiración profética son las tinieblas. Hay voces que los profetas escuchan que parecen de Dios, pero vienen de la fuerza del enemigo. ¿Aló? Y la tercera fuente profética es la que viene del Espíritu Santo. Que en los tiempos de Ezequiel, cuando iban a profetizar, el Espíritu venía sobre alguien y profetizaba. Y después del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo habita en un templo de carne. Gloria a Dios, aleluya. Tres tipos de fuentes proféticas son a las que está expuesto el hombre y la mujer de Dios con manto profético. Ahora depende de la conexión que usted tenga y de la fortaleza que usted tenga en esa conexión. De eso usted va a hablar. Si el profeta es carnal y está siempre atento a lo que siente, su profecía es carnal. Si el profeta no está conectado de Dios, está conectado con la tiniebla, aunque el don esté activo. Alábalo. Pero si el profeta está conectado con Dios, de Dios habla lo que escucha en el cielo. Por eso la palabra y los tratadistas dicen que el profeta es aquel que tiene los oídos en el cielo y la boca en la tierra. Y es ejemplificado con una letra hebrea
que me habla de la conexión entre lo terrenal con lo celestial. El profeta es el puente utilizado por Dios para hablar a su pueblo. Y este profeta le está diciendo que ustedes están desunidos. Tienen que dejar de cada uno pensar en lo suyo y empezar a pensar en su comunidad. Dios quiere que pensemos en nuestra comunidad. El profeta no profetiza tonterías, profetiza cosas que están pasando. Y el profeta, hablando con Israel, le dice: tienen que ser más unidos, cada uno con su hermano. Tienen que dejar la desunión, y Dios hará crecer sobre ustedes tendones que los unan. El tendón es aquel nexo que creamos cuando nos unimos. Alabado sea Dios. Y Dios sigue hablando y le dice: no le basta solamente con tener unidad, también ustedes necesitan que suba la carne sobre la unidad. Pastor, ¿qué significa que suba la carne? Porque el Espíritu Santo le dice al profeta Ezequiel que suba la carne sobre los huesos y sobre los tendones? Porque la musculatura representa la fuerza. Los tendones, si no tienen músculo para poder cubrirse, se rompen con facilidad. La fuerza en el tiempo de Israel y de Ezequiel simbolizaba la unión de todo lo que tenemos en un solo punto. Cuando estamos juntos somos fuertes. Dígale a la que está a su lado: si estamos unidos somos fuertes. Ah, no, pero dígaselo otra vez: si estamos unidos somos fuertes. Tú que come avena, dile, tú que... Si estamos unidos somos fuertes. A veces cuando tú estás haciendo ejercicio, el músculo, para poder fortalecerse, tiene que romper filamentos. El músculo que no se rompe en cierto punto no crece, porque la musculatura, mientras más se rompe, más fibra va creando y se va haciendo consistente, va ganando masa muscular. Dios le está diciendo: ustedes tienen que robustecer la alianza y hacerse fuerte a un nivel que aguante. Alabado sea Dios. Tiene que llegar un momento donde la fortaleza de la iglesia sea tan unida que aguante los embates del diablo, que aguante los levantamientos, que si a ti te pasa algo, yo me voy a involucrar en lo que te pasa. Alaba lo que Dios está aquí. Que si tú tienes un problema, tu problema es mío. Que no somos llamados solamente a celebrar la felicidad. Bueno, cuando estamos felices todo el mundo celebra. Todos los cumpleaños son buenos, todo el mundo participa. Pero en las calamidades es donde se fortalece. No se fortalece con el vínculo, se fortalece con la unidad que tú y yo tenemos. En ese momento difícil que tú veas a alguien importante de tu iglesia, oye, eso vale. Esa unidad es lo que me da la fuerza. Pero si la fuerza no está cubierta, se corrompe. Porque el músculo no puede estar expuesto a la inclemencia del tiempo. Y dice la palabra que el Señor, hablando a través del profeta, le dice: a esa musculatura, a esos tendones y a esos huesos, yo voy a hacer que crezca una piel sobre esos huesos, sobre esa carne, que la cubra. El Señor está hablando de cobertura de Dios. Levante su manito santa ahí y atrape esta palabra. Si tenemos buenos nexos, si somos fuertes, pero no tenemos la cobertura de Dios, no tenemos nada. Levanta tu manito ahí, santa, y dile: Espíritu Santo, yo necesito tu cobertura en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la cobertura? La cobertura de la que le está hablando Ezequiel al pueblo, está hablando del órgano más grande que tiene el cuerpo, que es la piel. Es el órgano más grande del cuerpo y tiene una sola función: es cubrir todo el organismo de ataques de virus externos, de ayudarnos a mantener la temperatura y ayudarnos a poder movernos en el mundo en el que estamos. La cobertura espiritual funciona de la misma manera.
No podemos estar en cobertura si estamos llenos de virus. Pastor, ¿y cuáles son los virus que se le meten a la gente del plano espiritual? Si usted está lleno de puerta abierta, usted no tiene la cobertura de Dios. La cobertura de Dios la podemos recibir cuando hemos doblegado nuestro ánimo, cuando hemos formado nuestro carácter en el fuego del Espíritu Santo. Cuando las debilidades del carácter son sometidas a la voluntad de Dios, la cobertura de Dios viene sobre nosotros. Pastor, ¿y cuáles son las debilidades del carácter? Las debilidades del carácter son las que pasan en los cristianos, en mucha gente en la iglesia, que nos impiden llevarnos bien con la gente de la iglesia. Somos contenciosos, somos problemáticos, alabado sea Dios, somos levantiscos. Cuando formamos el carácter, entonces entramos en la cobertura de Dios. El porqué es sencillo. Dios no pastorea cabras, ni le da su cobertura a gente rebelde. Mire, Dios me dijo que le diera esta palabra, yo la voy a dar. Dios no pastorea cabras, ni le da su cobertura a gente rebelde. La palabra dice que el rebelde es mirado de lejos, porque no se somete a la cobertura. Ningún rebelde se somete a la cobertura de Dios, porque la cobertura de Dios trae con ello obediencia, y la obediencia trae sometimiento, y el sometimiento activa un don espiritual fino y caro, que es aprender a escuchar el consejo. El pueblo de Israel no escuchaba consejo. Ese problema lo traían ellos desde cuando salieron de Egipto. 40 años en el desierto con hombres de Dios. Nunca escucharon el consejo. Se metieron en la tierra prometida. Tuvieron que quitar los jueces, que era el momento de gobierno de Dios sobre el pueblo, y meterle reyes para que lo gobernaran, porque nunca escucharon el consejo de Dios. Los reyes caían en pecado y eran caídos en la mano de sus enemigos, porque nunca escuchaban el consejo de Dios. Y hay que escuchar el consejo de Dios. A veces molesta a su nombre, porque el consejo de Dios, bueno, el consejo de Dios te dice lo que no te gusta. Lo que tal vez si te lo dice el pastor te ofenderá con el pastor, pero el consejo que viene del Espíritu Santo viene para sanar tu alma, para sanar tu carácter. Este es el tiempo de la gente débil del carácter. Ay, me hablaron mal, que yo no voy de la iglesia, carácter flojito. Ay, que el pastor no me saludó. Bueno, salúdeme usted. Usted no sabe si yo ando, pues comí avena ese día y ando en el aire. Vaya, salúdeme, abráceme. Ah, que el pastor no me visite. Pues visíteme usted. A mí me encanta que me visite. Y a mi esposa le gusta cocinar. Nos gusta tener la casa llena de gente, ¿verdad que sí? Tengo unos hijos espirituales que cuando me visitan mi esposa me la va. Nos dan las 4 de la mañana hablando y a veces ha salido el sol. Visíteme. Ay, pastor, no me voy de la iglesia. Usted anda yo, venga, visíteme. Lléveme, bríndeme un café. Yo con sencillez de corazón me lo tomo. Alabado sea Dios. La cobertura de Dios es una cobertura para gente que son familia. Porque usted no puede pertenecer al cuerpo de Cristo si usted no es familia en ese cuerpo. Alaba, y dale un aplauso grande, grande. Y es que esa familia se preocupa por ti. El rebelde no ve eso. El rebelde ve lo problemático de la familia, pero todos son malos. En la mía hay joyas excelentes, pero también me aman a su manera. Dios le está diciendo a través de Ezequiel a ellos: yo les voy a poner a ustedes una piel. Pero no basta solamente con entrar en una cobertura. Dice la palabra: y pondré espíritu en ellos y vivirán. Y el profeta hablando le dice: profeta, profetízale al espíritu, profetízale, hijo de hombre, y dice: espíritu, sopla sobre ellos de los 4 puntos cardinales. Sopla sobre ellos, profetiza el espíritu y vivirán.
Y Ezequiel profetiza como le fue dicho. Y el Espíritu de Dios entró en los cuerpos y vivieron. Este es el tiempo de los cuerpos muertos. Veo con preocupación lugares de adoración a Dios, que la adoración no es en el Espíritu. Están ahí, pero están carentes de Él. Iglesia, puede faltar de todo aquí, pero si faltó el Espíritu Santo, mira, perdimos todo. No deje que el Espíritu Santo, dígaselo al que está a su lado, no puede faltar el soplo del Espíritu Santo en mi vida. Ay, alabado sea Dios. Es el Espíritu que yo necesito. Yo necesito su toque. Yo necesito su mover. El Espíritu de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Sopla el Espíritu de Dios sobre ellos. El Espíritu Santo tenía que soplar, porque era gente que no sentía. Y cuando el viento sopla, la palabra espíritu aplicada aquí es la palabra Ruach HaKodesh, que es una palabra que dice que el Espíritu Santo sopla y sacude y mueve lo que está inerte. Cuando el Espíritu Santo se mete, lo que está muerto se vivifica, lo que está parado se mueve, lo que está enfermo se sana. Cuando el Ruach HaKodesh sopla sobre la vida de una iglesia, lo que estaba estancado se mueve. Tienes que perseguir el soplo del Espíritu. Dile la bendición que tú tienes a tu lado. Persigue el mover del Espíritu Santo. Hay bendición, díselo. Mira, bendición. Tú necesitas el soplo del Espíritu. Necesitas el sacudir del Espíritu Santo. Eso fue lo que experimentó en la iglesia primitiva en el aposento alto. De repente entró el viento del Espíritu y se posó sobre su cabeza como llama encendida de fuego. Y es que si tenemos el Espíritu Santo, lo tenemos todo. Déjeme decirle algo del Espíritu. Del Espíritu Santo, del que está hablando Ezequiel, está hablando del Espíritu que venía sobre alguien. Porque proféticamente todavía no era el tiempo de la manifestación del Espíritu. En los tiempos de Ezequiel era el tiempo de la manifestación de Dios Padre. Yo le he dicho a ustedes en otra ocasión que el Señor tiene 3 tiempos proféticos. El primer tiempo profético de Dios se comprende bíblicamente desde el Génesis hasta la venida del Mesías en el libro de Mateo. Ese es el tiempo de Dios el Padre, donde Dios se manifestó como un Padre. Pero el tiempo del Hijo es a través de Mateo hasta el libro último, que es el libro de los Hechos, que también se le anexa. Es el tiempo de la manifestación. Gloria a Dios. Y ese tiempo de la manifestación va a llegar hasta que Jesús venga en su segunda venida, donde dice el libro de Apocalipsis que seremos arrebatados. Juntamente la iglesia, el pueblo de Dios, con el Espíritu Santo serán levantados para recibir a Cristo en las nubes. Lo que está pasando aquí en Ezequiel es algo fuera de tiempo profético. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tuvieron. Levante su manito, Santi, para esta palabra. Yo voy a terminar. Los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, los caudillos, la gente de Dios del Antiguo Testamento anhelaban en su corazón que el Espíritu Santo no solamente viniera, sino que se quedara. Y el Señor, hablando con Salomón en la construcción del templo, le dijo: yo no habito en casa hecha de hombre, porque ¿qué es el hombre? ¿Y qué es la tierra? La tierra es el estrado de mi pie. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero con Cristo pasó algo diferente. El que no habitaba en un lugar hecho de mano de hombre, el que no habitaba en el cielo porque era demasiado pequeño, habita en el corazón de la iglesia. ¿Dónde está la gente que son templos? La palabra dice: ¿acaso ustedes ignoran que ustedes son templos del Espíritu Santo y que Él los anhela celosamente? Aquel que no habitaba en el universo ahora cabe. Díselo que está a tu lado. Ahora Él cabe dentro de mi corazón. Oh, gloria a Dios. Tú tienes lo que ellos nunca pudieron tener, lo que gente pidió y murió sin tenerlo: la presencia del Espíritu Santo gobernando
vida, la presencia, la compañía del grande. Ya yo no camino con Él, Él está dentro de mí. A su nombre, ponte de pie ahí donde tú estás. Aleluya. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. El grande ahora está dentro de ti. Díselo al que está a tu lado. Ya yo no tengo que caminar ni pedirlo. Ya yo lo tengo dentro.